Buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a ocuparnos de teología sistemática y bíblica, que estamos dando los días viernes a las 5 de la tarde. Y estamos ya en el capítulo segundo, que habla del conocimiento de Dios. Hemos visto ya la letra A. Hemos visto la letra B, y ahora estábamos con la letra C. Y en la letra C el título es El conocimiento de Dios a través de su propia revelación. Nos habíamos detenido en el punto 1. Dios comunica al hombre su conocimiento. Todas las ciencias para investigar un objeto se colocan por encima del mismo, pero en teología no es así. Puesto que Dios no es objeto sino sujeto, investigado, y el hombre para conocerlo no puede colocarse por encima de él, sino por debajo. Además, se llegará al conocimiento de Dios solamente por la revelación que Él mismo, Dios, quiera dar de sí mismo. Esto es una absoluta dependencia para conocer a Dios que nosotros debemos tener de Él. Barth, un teólogo que ya lo hemos citado, es un eminente teólogo alemán, insiste mucho en el hecho de que Dios habla solamente cuando se revela, no por el hecho de leer la Biblia o de que alguien dé la palabra. Dios es espíritu, y lo que recibimos en su revelación es conocimiento espiritual. Así que podemos saber de memoria, como una vez escuché a alguien dar un testimonio, diciendo que ella tenía conocimiento ya suficiente, porque hacía más de 15 años que estaba en la iglesia y había leído 20 veces la Biblia. Pero esta hermana adolecía de una, no sé si mucha o poca, pero tenía soberbia de lo que había aprendido. Y había aprendido simplemente lo que decía la Biblia. Pero cuando uno recibe revelación de Dios, que es espiritual, recibe la vida de Dios, la mente de Dios, y eso hace que uno, si no es de Dios, conserva su vida en la carne. No hay cambios espirituales, porque Dios es fuego consumidor, y si Él se revela, empieza a quemar tu carne. Esta hermana lo que tenía era un dejo de soberbia personal. Por lo tanto, ese conocimiento de Dios no era un conocimiento espiritual, en donde cuando Dios se revela, te tira al piso y te hace decir gracias por esto, Señor. Y te hace también pensar que para poder conocerle más, vas a tener que estar siempre de rodillas, porque Él está por encima de nosotros. Así que acá Barth tiene razón, ¿no? Anótelo si quiere o guárdeselo en su memoria. No es por leer la Biblia o que uno escuche a alguien que da la palabra bíblica, sino es por aquel conocimiento espiritual que se mete dentro de nosotros y se impone ya con autoridad sobre nuestras carnalidades y concupiscencias. También dice Barth que hay caminos de Dios hacia el hombre, pero no del hombre hacia Dios. Esto es verdad. Hay caminos de Dios hacia el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios
se revela al hombre, pero y dándose a conocer, por supuesto. Pero el hombre no puede relacionarse con Dios. A no ser que, y esto es lo que tenemos que entender y experimentamos nosotros los cristianos, que hay algo maravilloso, extraordinario, que es que lo ordinario es que nosotros pensamos en Dios, conocemos la creación, las obras de Dios, pero personalmente a Él no le podemos conocer. Esto es lo ordinario. Lo extraordinario es que hay un camino que no es Dios iluminando al hombre, sino que es el hombre conociendo a Dios. Y para esto, ¿qué tuvo que hacer Dios? Hacerse hombre. Muy sencillo. Dios se hace hombre y ahora este hombre camina, crece en el conocimiento de Dios hasta agotar la infinitud de Dios. Y este Señor se llama el Señor Jesucristo. Un hombre, y fíjense por qué lado lo estamos encarando, es un hombre que logra traspasar por su propia cuenta y en forma personal, traspasar el límite de lo ordinario, de lo humano, de lo común, para llegar a, trascendiendo la naturaleza humana, llegar al final del camino, que es que pudo decir, mi Padre y yo uno somos. Conoció a Dios a través de su fe. ¿Y cómo era esa fe? Establecemos que la fe es conocimiento. La fe es revelación y luego esa revelación se transforma en conocimiento. De modo que el conocimiento no es estático. Para nosotros, depende de nosotros el conocimiento de Dios. Y nosotros, tan absorbidos por nuestra vida común, en la carne, en los hechos de nuestras circunstancias humanas, descuidamos ese crecimiento y también descuidamos esa actividad que es estar atentos a la revelación espiritual. Y porque no estamos atentos a la revelación espiritual, de pronto esta revelación hace que se estanque. Y nos quedamos con los conocimientos rudimentarios. El apóstol Pablo, fíjese que tiene un versículo, una frase tremenda sobre esto. ¿Hasta cuándo? Dice. ¿Hasta cuándo hemos de estar con los rudimentos de la fe? Los rudimentos quiere decir lo troncal. Aquello que es básico. Y enumera el bautismo, la fe de esto, la fe de lo otro, como si eso fuera lo más importante. ¿Y cómo termina él? Animando al cristiano. Lancémonos a la perfección. ¿Y esto qué significa? Que si nosotros nos abocamos de veras y en serio a la claridad constante de esa revelación, Dios quiere mostrarse. Él no se muestra porque nosotros siempre estamos mirando para el costado. O a veces miramos todo para atrás. Sino porque en aquellos días cuando yo y el Señor conmigo y no sé qué otra cosa. Y vivimos mirando nuestro pasado. Hay gente, cristianos, que viven del pasado y allí entonces se ufanan. Significa, se sienten bien por las epopeyas sucedidas en la historia personal sobre momentos de fe en donde realmente estuvieron en la presencia del Señor. Y la pregunta es,
¿Y ahora no estás? Y ahí no hay más continuidad en la respuesta. Que nosotros podamos demostrar al mundo y a nuestro entorno que vivimos en la presencia de Dios, que somos seres comunes, que hablamos como todos los demás, pero tenemos algo en nuestra manera de ser que proviene de un alimento distinto, un alimento que no se encuentra en ninguna feria ni escaparate de venta acá en la tierra. Eso es lo medular en nuestra vida. Y si eso no está, pero qué teología ni teología, no pierda su tiempo. Porque si usted va a estudiar teología para tener un conocimiento bíblico y no para un adimento, una especie de apoyo al gran raudal de revelación que está recibiendo de la misma fuente de Dios, que es la cruz, en donde todo se revela allí. Usted va a estudiar y va a saber decir cosas, pero puede estar su corazón fuera de la presencia de Dios y pasarse meses y años predicando, enseñando, y siempre dice lo mismo y no transmite revelación espiritual. Cuidado. Así que no confundamos lo esencial por lo que es secundario. Y lo dice el apóstol Pablo, se lo acabo de explicar. Lancémonos a la perfección. Si hay algo que a mí me anima y no tengo ningún prurito en decirlo, cristiano, hermano, hermana, ¿qué está haciendo? Si no, pero la paz del Señor o la tranquilidad armada de un corazón que está totalmente así como, bueno, estancado, trabado, aquietado. Yo me recuerdo, y te cuento una anécdota, hace muchos años, mi gran maestro, un gran hombre de Dios, ya no está en este mundo, se lo llevó el Señor, pero yo le escuchaba en una predicación contar una anécdota suya, en donde fue uno de los pioneros aquí en Argentina con el Evangelio, tanto que a él lo tenían un poco marcado en algunos ámbitos del gobierno, sobre todo de la óptica militar, como que realmente estos misioneros venían a Argentina o a Latinoamérica y simplemente eran los que traían, ¿no?, el ojo del espionaje americano. Eso existió. Entonces, había muy poquitas iglesias en Argentina. Y él, en un viaje que hizo, creo, al norte, por Mendoza, contó una anécdota que un día se relacionó en la ciudad y fue invitado a una iglesita chiquita. Si no había iglesias grandes, no había creyentes evangélicos. Era todavía una especie de estigma declararse evangélico, porque enseguida salía de adentro el enemigo del evangelio. ¿Y qué decía? Protestantes. Hoy no se escucha decir. A mí nadie me dice protestante. No sé, tampoco me dicen nada, pero contó esto. Llegó y el pastor, creo que tenía 20 o 25 miembros en la iglesia, todos viejos, no había jóvenes. Y él solo les marcaba el cumplimiento bíblico, duro en la palabra, y que el secreto era el cumplimiento ahí, pegando, día y noche, y sentir la paz de estar ubicado en el cumplimiento de la palabra, como si fuera un mandamiento de Moisés. Y él estaba en
en una etapa de avivamiento, haciendo ayunos y buscando a Dios. Y cuenta que tomó contacto con este pastor y habló mucho con el pastor. Y después de tener ya una relación, lo visitó a menudo, un tiempo que estuvo él en la provincia de Mendoza, le dijo, fulano, pastor fulano, ¿cuánto tiempo hace que usted no derrama una lágrima a los pies del Señor? Y se quedó, pastor, lágrima. La palabra de Dios es un martillo, pastor. Hay que cumplirla. La palabra de Dios es lo más grande que tenemos. Todavía había creyentes y pastores sin corazón en aquellos años. Y más o menos te estoy hablando, no sé, 80 años atrás o más. El pastor no podía comprender que el Evangelio era un mensaje de amor de Dios para vivir tremolando interiormente, no en temblor de miedo, sino en temblor de reverencia. Cuando uno deja de temblar, ese temblor que no es temblor, sino un tremolar interior, es una especie de suave movimiento interior. El corazón está atento y recibe revelaciones. Recibe, Dios quiere mostrarse, pero tiene que encontrar un ámbito preparado, un corazón deseoso de conocer algo más. Y esto vuelvo al versículo que te decía. Pablo parece que estaba un poco cansado en su ministerio de predicar y que todos quedaran estancados y luego a vivir, estaban muy cerca de la religión judía. Así que todos iban a cumplir la nueva exigencia del mensaje del Evangelio y lo amoldaban entonces a la ley. Nosotros estamos lejos de eso, pero lo amoldamos a un legalismo que nos damos cuenta o no que eso ya no tiene vida. El mensaje del Evangelio es vida y paz. Esto es el reino de Dios. Vida, amor y paz en el Espíritu Santo. No podemos definir el reino de Dios de otra manera. Y si tu Dios es algo para solo pensarlo, te lo advierto en esta tarde, tenés cuidado. Él es para vibrarlo, para cerrar los ojos y sentir que está vibrando adentro tuyo. Si no, sos una vela apagada. Y no te lo echo en cara. Pedí auxilio y que alguien venga con un encendedor y te prenda la vela. Porque Dios es fuego consumidor. No para destruirte, para echarte en cara con el dedo hacia abajo, sino para decirte, hijo mío, salí de donde estás. Yo quiero que te enciendas en el fuego de mi amor. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Esto te lo dejo como algo para un despertamiento. Seguimos con el principio de la teología que nos habla este señor Barth. Aquí entonces nos encontramos con que él establece que Dios se revela a nosotros. Y no por el hecho de que uno entienda o la revelación sea recibida a causa de un oír a veces distraído, seremos inocentes de nuestro estancamiento en el conocimiento de Dios. Y esto lo vamos a explicar para tenerlo en cuenta. Cuando Dios se acerca y tiene esa especie de
misericordia, gracia especial y te quedas como extrañado de que hayas comprendido algo que te da ganas de salir corriendo e ir a contárselo a alguien, porque esa es la revelación del Espíritu. Pero a veces, o casi siempre, te quedas con eso ahí adentro que no estorba, pero al no poderlo compartir, el fuego tiende a apagarse. Dios es fuego consumidor, consume, necesita combustible. El combustible lo ponemos nosotros, Él es la llama. Así que, si nosotros dejamos que eso se apague, porque ya estamos en el puntito 2, primero, ¿cómo lograr la revelación del Señor? Oración y una decisión de dejar todo lo demás de lado. No que no hagas tus cosas, ni trabajes y te hagas, no sé, un idilio, sino sigue haciendo en tu actividad, sigue siendo el primero, el mejor de los que están haciendo una tarea, un trabajo para ganarse la vida, para la bendición del Señor. Pero ahí adentro tuyo, donde está el altar, fíjate bien que no se apague el fuego. ¿Y cuál es el combustible? Darle tiempo y darle diálogo, coloquio. Y cuando tenés la voz del Señor, vas como trabajando de una manera, en la tierra haciendo y en el cielo de tu corazón recibiendo. Paz, amor, todos los frutos del Espíritu Santo comienzan a agitarse adentro para ir saliendo al exterior. Y esto es lo importante, que no te duermas con la revelación. Corre, y como dice la palabra, corre, subite al balcón, subite a la azotea, allá arriba, y de allá empezar a gritarle al mundo lo que has visto. Nosotros lo callamos, y acá dice que vamos a ser juzgados por esa inutilización de que Dios me haya elegido para una revelación clave, y yo la dejé dormida, la dejé dormir y murió en el pasado. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Dos cositas. Dios se revela si yo entro a buscarle. Por eso está bien claro lo que Jesús dijo. Busca, pide y recibirás. Busca y encontrarás. Y golpea y se te abrirá. Es una fórmula, el que lo hace, lo experimenta y lo tiene como un testimonio. Yo lo tengo como un testimonio en mi vida. Y es lo que más cuido. Que puedo escuchar 1000 cosas, puedo ver televisión, información, enterarme de, no sé, el mundo como está, etc. Pero ahí donde yo tengo mi depósito, donde tengo el altar, en donde escucho en el silencio como me habla mi Padre, ahí no entra nada, ni entra nadie. Y eso es lo que tenemos que edificar. Allí está todo lo que Él me ha revelado, puesto colgadito en la pared como preciosos cuadros, valiosísimos, para mi juicio cuando pase arriba, al otro lado. Acá es el tiempo de preparar todos los materiales para la construcción del gran templo, que va a ser cuando vayamos allá. Porque allá no necesitaremos ni sol, ni luna, ni luz de nada. Él será el que iluminará todo. Y qué lindo que ya nosotros tengamos el resultado de un fuego abrasador en nuestra vida por el amor al Señor. Entonces, acá mismo ya estamos viviendo aquello de te lanzaste a la perfección, le buscaste a Él, Él es el único perfecto, y ahora puede decir, Él mora en mí, Él vive en mí. A pesar de todo, vive por mi fe, y mi fe crece por la revelación, y la revelación y la fe se hacen un monolito
una roca de poder y de fuerza. Y ahí, ¿cuál es el nombre de esa roca? Cristo es la roca de mi salvación. Hermoso. Bien, entonces, seguimos esta parte que nos dice, tenemos un camino proveído por Dios. El hombre no puede, no tiene camino para ir a conocer a Dios, pero Él proveyó un camino. Y lo maravilloso, yo soy el camino. Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué clase de Dios quieres tener? ¿Un Dios que ya se manifieste grande para el mundo? No. El primer Dios que tenés que aceptar es que hay un hombre que te puede llevar a los pies del trono de Dios. Hay un hombre. No había antes. Nunca hubo. Pero este hombre se llama el Señor Jesús. Ahora cambiamos entonces, cambiamos todo. Ahora, la teología cambia totalmente las cosas. ¿Por qué las cambia? Porque hasta ahora establecía que el hombre no puede llegar a Dios. ¿Por qué? Nunca le va a poder conocer. ¿Por qué? Porque si Dios no se revela, sigue siendo el misterio. Pero este misterio de los siglos, dice el apóstol Pablo, estaba guardado para nosotros. Y este misterio es que apareció el hombre que nos guía y nos establece: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí, nadie va al Padre. Solucionado el problema. Ahora sí, en la medida en que nos lanzamos a conocerle y estar esperando su revelación personal, vamos caminando hacia ser cada vez más perfectos. ¿Por qué? Porque notamos que somos mejores personas. No. La perfección es Él, y Él en nosotros, cuando se manifiesta, muestra su gloria, su poder, su amor y su fe. Dios es la misma fe. Todo lo hizo por fe. Dios creó todo por fe. ¿Y qué es lo que nos mandó? La fe. ¿Y quién es la fe? Jesús. Porque Él es el Hijo unigénito, sin el cual nada ha sido creado y por el cual todas las cosas han sido creadas. Maravilloso. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, y el amor que Él tuvo con nosotros es simplemente ese precedente que nos envió a su propio Hijo para que sea el primer hombre que marca el camino, que llega a Dios, que lo conoce, que se identifica con Él. ¿Y por qué se identifica con Él y nosotros no podemos identificarnos personalmente con Dios? ¿Por qué? Sencillo. Nosotros perdimos la gloria de Dios. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y quedamos siendo una raza caída, sujetas a la oscuridad de la mente individual, que habla demasiado y no entiende nada. En cambio, Él proveyó a su propio Hijo para que, siendo hombre, no tuviera ninguna traba en buscarle a Dios. Lo buscó durante toda su vida, lo encontró y después terminó diciendo aquello que ya lo dije: mi Padre y yo uno somos. Qué glorioso, que no lo digas, pero que lo sientas por dentro. Cada día estoy siendo más parecido a mi propio Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel que es el camino. Ahora tengo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que mantiene toda esta tremenda obra de crecimiento en mí. Lo tengo siendo mío. Y yo, simplemente, un
templo. Mi cuerpo y mi persona, templo de ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí ando. Y nadie se da cuenta. No, nadie, solo yo. Pero aquel que está llamado y a quien yo le puedo hablar y contarle un poquito nada más, algo percibe que yo no soy de este mundo. Que el Señor en esta tarde te dé un golpe en el corazón para que puedas arrimarte a Él con confianza, no pensando en tu pasado, sino pensando en lo que Él tiene para vos en el futuro. ¿Qué tiene? ¿Grandes cosas que brillen en la tierra? No, Él lo que tiene es grandes cosas para que brilles en el reino. Entra, ¿eh? Pero tenés que hacerte como niño, como Juan 3, Jesús con Nicodemo. Hacete como un niño y entra en ese reino y verás maravillado las cosas que el Señor tiene para vos. Así que, mis queridos hermanos, pueden escribir en los comentarios todas sus preguntas e inquietudes. En la próxima oportunidad le estaremos contestando. Amén. Que el Señor los bendiga.